Hoy en el canal de Brian R3 la review de Macario 1960. Empezamos la película con una ligera introducción de qué es el Día de los Muertos en México. No solo el texto inicial, sino mientras pasan los créditos con algunas decoraciones de dicha festividad y costumbres en la época anterior a la independencia. Pero tras esto pasamos a con el protagonista de esa historia, Macario, el cual además de ser leñador, junto con su familia pues están en la más absoluta pobreza, con a duras penas algo para comer todos los días, cosa que no deja indiferente a este mismo por estar hasta los huevos de vivir así. Pero cuando va con el fabricante de velas y le diga que pues evidentemente todos nos vamos a morir tarde o temprano, de repente se empieza a poner paranoico, y más porque en la panadería donde fue a dejar la leña están cociendo un cagadero de guajolotes, o pavos como también se les conoce, algo que de repente hace que empiece a añorar comer uno para sí mismo, y además de también tener pesadillas bastante rancias relacionadas con esto mismo y la muerte. Esto precisamente hace que decida no comer nada hasta que se pueda comer un puñetero guajolote sin compartirlo para absolutamente nadie, ni siquiera sus hijos. Este repentino pensamiento, contrario a asustar a su esposa e hijos, provoca que esta misma se roba así por las risas uno de ellos, lo mate, lo esconda de sus hijos y se lo dé a Macario para que cumpla su sueño de cagada, demostrando que estos no son muy buenos padres que digamos, aunque mínimo Macario no come para que sus hijos lo hagan, pero esta señora deja semejante alimento para ese mismo nada más. En medio del bosque aquí empieza ahora sí la parte más interesante de la película y lo principal de la misma, ya que antes de empezar a comer de repente se le manifiestan tres entidades de formas diferentes. El primero es el diablo como un terrateniente de vestido negro, ofertando a cambio de un pedazo de carne, parte de su ropa, monedas y hasta el pinche bosque entero. Ofertas medio estúpidas porque pues no le sirven de absolutamente nada. Tras este primer encontronazo, se va a otra parte más profunda del bosque para volver a intentar comer, apareciendo el segundo manifestado, que en este caso es Dios, vestido como un anciano, pidiendo también un pedazo del pinche guajolote. Pero otra vez este pedazo de animal no le da un carajo, porque este mismo piensa de que este no quiere ese objeto sino un gesto, confesando que pues es un cabrón al no querer darle tan siquiera un puñetero pedazo. Pero antes de cambiar de parecer, este mismo se va del lugar, como también el propio Macario. Ya en otra parte del mismo bosque ocurre de nuevo lo mismo por tercera vez, pero ahora quien se le aparece es la muerte, como un campesino, pidiendo otra vez lo mismo, más que contrario a lo que hizo Dios y el diablo, a esta sí lo invita a tragar una mitad del puñetero guajolote. Después de eso, se ponen a hablar como si fuera lo más normal del mundo, ya que Macario sí está consciente de quiénes son los que vio, más esta última, preguntándose por qué no les dio a ninguno de los anteriores, pero a ella sí, siendo no por miedo, sino más porque pues pensó que básicamente se lo iba a cargar la verga, aunque contrario a lo que uno podría pensar, como ya se ganó su confianza y en agradecimiento por haberle dado comida siquiera, decide darle a cambio un tipo de agua milagrosa que puede curar cualquier enfermedad, siempre y cuando no esté condenado a ya irse con ella, manifestándose precisamente junto al enfermo, más que si está en los pies pues ahí sí lo podrá salvar, pero de estar en la cabeza pues ya pobre cabrón, mejor ya que le vayan haciendo un altar. Tras semejante poder que le acaba de dar, decide regresar a casa, justo a tiempo cuando uno de sus hijos se había caído a un puñetero pozo. Bueno, realmente la muerte lo llevó ahí precisamente, para que Macario básicamente pruebe su tremendo hack nuevo, viendo que pues no lo estafaron básicamente. Después, entre toda la gente se está corriendo el rumor de que pues Macario tiene poderes curativos, yendo hasta ese tal Don Ramiro, alguien rico que pues ya se había mencionado levemente en la película, para que básicamente le ayude a salvar a su esposa, haciendo algunas payasadas de la propia muerte, pero como se puso al final en los pies, a cambio de un huevo de oro, ya la cura con su agua de cagada, y hasta con descuento porque Macario no es tan imbécil para ganarse una potencial enemistad, corriendo este dicho rumor para que más personas vayan a atenderse a ese lugar para salvarse el culo. Al principio pues lo hacía únicamente por semejante poder en sus manos, pero pues al final lo acaba haciendo por dinero y sobre todo comida, hasta para quienes no consiguen curar pues mínimo no es tan hijo de puta para dejarlo sin dinero, o solamente les pide lo más mínimo. Todo iba bastante bien, hasta que el que precisamente se quedó sin trabajo por culpa de Macario, el doctor del pueblo, pues va y les avisa a la Inquisición para que se encarguen de ello, básicamente planeando agarrarlo lo más desprevenidamente posible para evitar una hecatombe que se podría armar por este cabrón que hasta para la propia iglesia la ha beneficiado hasta las pelotas. O bueno, eso en teoría, porque hacen exactamente lo contrario los pinches soldados del ejército virreinal. Luego de hacerle el juicio que por todo lo que dice, pues no le creen obviamente un carajo y piensan que esto lo hace por prácticas poco ortodoxas y cristianas, haciendo eso mismo estos hijos de puta precisamente, porque literalmente le ponen una prueba en una celda llena de prisioneros enfermos, un condenado a muerte y el pobre verdugo más cagado que el carajo, apareciendo la muerte para hacer su típica de ponerse nada más que en los pies de con todos los enfermos, a pesar de que algunos incluso están más tiesos que una tabla, exceptuando el verdugo, que cuando llegan de a todos, pues Macario dice que va a ser el verdugo el que se va a morir, como se lo dijo la propia muerte, precisamente porque este mismo le dio un infarto por estar más cagado que el carajo por la presencia de Macario, y para acabarla de joder, el que literalmente ya iba 3 metros bajo tierra, lo acaban indultando de dicha pena de muerte. Macario no tiene nada más que decir ni hacer, condenándolo
sentenciándolo básicamente a la muerte en la hoguera, aunque para la pinche suerte de nuestro protagonista, el hijo del virrey está sumamente enfermo, recurriendo a la esposa del mismo para darle una última oportunidad de salvar su puto culo. Una vez hace su típica maniobra de estar a solas a pesar de que podría acabar todo bien, pues es literalmente todo lo contrario para Macario, ya que la muerte pues le aplica la 13-14 y justamente decidió llevarse al niño consigo aunque le suplique 50 veces. Pero pues obviamente ya no hay alternativa, viendo que su última oportunidad para evitar una muerte horrible y siendo torturado, lo mejor que se le ocurre es escapar del lugar por una puñetera ventana para irse al jodido cerro, encontrándose en el lugar otra vez al diablo, que le reprocha que por no escucharlo pues acabó pasando esto. Igualmente pasa con Dios, aunque este mismo le pide que mínimo reflexione ante que la muerte se aproxima. Y hablando de, al tratar de refugiarse en una cueva, otra vez se la encuentra, pero ahora nada más ni nada menos que su gruta personal. Esta escena, que probablemente es la más icónica de este largometraje, se ve en un cagadero de velas, las cuales representan a la humanidad y todos sus defectos obviamente, aunque las velas más cortas y que su llama esté a punto de apagarse, significa que pues esa persona ya se va a morir, enseñándole cómo lo hace con el hijo del virrey precisamente, ya por último pidiendo que le enseñe su vela, observando que la misma también se está apagando, desesperadamente tratando de evitarlo al agarrar dicha mierda y salir corriendo a pesar del destino que es inevitable. Aunque eso sí, aquí tenemos tremendo plot twist para finalizar la historia, ya que los gritos que escuchábamos diciendo su nombre resultaron ser de su esposa, que con otras personas le buscaban en medio del bosque porque ya tenía rato sin regresar a casa, encontrándolo ahí aparentemente dormido, pero al observarlo más de cerca resulta que el mismo ya está muerto, únicamente pidiendo de paso que sus hijos sean igualmente personas de bien como él, además de saber que ni siquiera se había comido su puñetero guajolote, porque resulta que todo lo que vimos no era nada más que un simple sueño antes de que este muriera. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Bueno, esta película, aunque no lo dije en la introducción, es una que ya había comentado muy levemente en el especial del cine mexicano el año pasado, en el cual mencioné que esta misma formó parte de la mejor época que tuvo el cine nacional en su historia, y que también es una de las mayores referencias de esas épocas, y como lo prometí, pues aquí tenemos su respectiva review, la cual a decir verdad tiene cosas muy buenas a comentar, a pesar de que este largometraje tiene unos nada especiales 64 años de haberse estrenado, por lo que como siempre hacemos en este tipo de videos, analizaremos cada uno de los aspectos que conforman a esta película sumamente importante si quieres comprender un poco de la historia cinematográfica de México, empezando como siempre por el guión, su estructura y demás cosas relacionadas con ello obviamente. Como estamos hablando de una película de hace 6 décadas, tenemos que ser un poco más permisivos en cuanto a la dureza con la cual analiza las cosas y se critican, pero la verdad no hace tanta falta, porque la misma película cuenta con un guión destacable sin casi ningún error, una historia que al principio podría parecer difícil de comprender o también un ritmo comprensiblemente lento por tantos años que tiene esta película, aunque la misma parte de estar basada en una historia de ese mismo nombre, cuenta con una característica más por su género cinematográfico, como es el cierto suspenso que maneja para ir presentando una historia, luego pasar a otro rumbo por casi toda la película, para al final darnos tremendo plot twist que no me joda las pelotas. Cuando vi esta película en la primaria me sorprendí un huevo por semejante giro que se mandaron literalmente, por lo que a pesar de algunas ligeras cosas medio malas que son 100% inevitables, esta parte esencial de la película se mantiene muy estable y probablemente es de lo mejor que cuenta, a decir verdad. Pasando a los personajes, pues también tenemos cositas a comentar, destacando entre todos pues obviamente al personaje principal, que es Macario, el cual a pesar de no contar con tanto desarrollo en muchas partes, sobre todo en la primera mitad de la película, luego de los eventos que ocurrieron y el plot del final, sí te deja con interrogante de saber como por qué carajo se moría así nada más, que la verdad dudo mucho que el puñetero guajolote, que ni siquiera se comió, tantito peor, teniendo una evolución de ser un padre que por cumplir un capricho le acabaría costando observar el destino final que le atormentaría. De ahí en más no hay muchos otros personajes que sobresalgan demasiado, además de la propia muerte, que a pesar de hablar literalmente en 3 puñeteras ocasiones, pues sí genera la intriga de saber qué es lo que él planea y pues también gozar de cierto carisma, además de que en muy leve medida la esposa de Macario, que eso sí, junto con el propio protagonista, no muy buenos padres son como lo mencioné, además de que por literalmente robarse a este animal de mierda, acabó sentenciando a muerte a su esposo, bastante XD. Por lo que en pocas palabras, este aspecto de la película está bastante bien cuidado, complementándose bastante bien con las destacables actuaciones de algunas personalidades que se consolidarían aquí en el cine mexicano, como por ejemplo Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero, por lo que este aspecto igualmente de la película pues está bastante bien cuidado. Ya por último en esta review pues tenemos al aspecto técnico visual, que obviamente al ser una producción con un presupuesto relativamente moderado, consideremos que estamos hablando de una película de hace 60 años y también que está en pesos mexicanos el presupuesto, también que es una película obviamente a blanco y negro. De todas maneras supo manejar adecuadamente la época virreinal que se pone, algunos efectos prácticos muy sencillos pero bastante bien logrados, e
implementados obviamente, la caracterización de los personajes y una banda sonora también bastante clásica que hacen otro de los mejores aspectos de la película, lo cual haría que se complementara bastante bien para ser la primera película de México en ser nominada a un premio Oscar y la segunda de habla hispana, que a pesar de no haberlo ganado, le haría acreedor a ser famosa en todo el mundo y ganarse otros premios por aquí y por allá, sin contar obviamente a tamaño legado que ha dejado en la cultura popular de nuestro país, con varios momentos icónicos y pues la manera de hacer ese tipo de películas e historias interesantes, o bueno, durante las mejores épocas del cine nacional obviamente. Pero pues bueno, pues poco más que comentar la verdad, así que en conclusión, Macario es una excelente película que demuestra la capacidad de este maltratado cine de lo que puede llegar a ser con un esfuerzo mínimo, que al contar con una historia interesante e icónica, personajes memorables y efectos prácticos pero muy bien logrados, además de un legado inquebrantable, la convirtieron en su momento en un éxito nacional e internacional, que aunque parezca aquí que son solamente 80,000 pesos mexicanos, con tanta puñetera inflación en 60 años, serían en la actualidad unos 870 millones de pesos, que a dólares son casi 50 millones, nada mal la verdad, dando pie a que sus actores principales siguieran con sus carreras ya consolidados para que pudieran seguir y traer al mundo cinematográfico más producciones destacables de aquella añorada época. Por lo que para resumir todo lo que les acabo de decir, si buscas una película que pueda entretenerte, darte una historia bastante interesante, o si quieres conocer más de la evolución del cine de este país, esa es una interesante opción a considerar para dichos propósitos, la cual por supuesto que sí te puedo llegar a recomendar, obviamente.